Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy desde la Ciudad de México. Ellos son Tejido Paisaje, Ale de la Cerda y Arturo Ortiz. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, muy Todo bien, bien. me Bueno, alegro. gracias por Eh, invitarme. de nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está hoy el día de Ciudad de México? Hoy lluvioso, sigue lluvioso. Ah, Sigue, parecía que había sol sí, en la salí. imagen. Como nube, sol, siempre es un clima muy volátil aquí, pero sí, Es- dependiendo el lugar de donde estés en la ciudad. Este año el verano no nos ha dado tregua, aunque a mí Ujú. me gusta que llueva y me ha parecido muy bueno, pero es que no ha parado de llover en casi 4 meses. Sí, 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 ¡Wow! Sí. está Ay, yo, tremendo. yo pensé que era más seco, pensé que no era tan lluvioso. No, no, la Ciudad de México tiene un clima súper lluvioso, pero es una temporada corta, ¿no? La temporada de estiaje es larga, pero cuando es temporada de lluvias, llueve en serio. Sí, sí. Ujú. Mirá vos. Sí, sí, sí. Eh, ¿y cómo prefieren la lluvia o el clima seco? Yo siempre la lluvia. La verdad, la lluvia, se recargan los mantos acuíferos, Sí, todo se pone muy verde, sí, 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 sí. no sé, yo sí, la Claro, gente... como paisajista buscas el agua. Sí, sí, sí. La gente por lo general lo odia aquí porque pues obviamente hay más tráfico, hay caos, Bien. bueno, todo. Pero no, yo creo que en la Ciudad de México siempre el verano ha sido súper lluvioso y llueve siempre después como, bueno, llovía antes, siempre después de las 5 o 6 de la tarde, lluvias torrenciales y ya. Pero bueno, este año ha sido atípica la lluvia, mucha. ¿Y de profesión, son arquitectos o son paisajistas o son otra profesión? Arquitectos, yo soy Ujú. arquitecta. Estudié aquí en la Ciudad de México y bueno, afortunadamente la vida me llevó hacia el camino de paisaje, pero mi formación es de arquitecta. Sí, igual yo también soy arquitecto de formación, pero paisajistas de vocación. Bien. Existe, e igual está la licenciatura en paisajismo en Sí, Sí. UNAM. aquí en México, exacto, aquí en México solo está en la UNAM Ujú. y próximamente creo que la van a abrir en la náhuac, pero ¿Y, y recuerdan por qué empezaron a trabajar en el paisajismo? O sea, cuando intentaste de joven, cuando estabas estudiando, pensar en licenciatura de paisajismo o no lo tenías en cabeza, lo tuviste después en mente? ¿No podías estudiar paisajismo porque no existía todavía la carrera? ya, no, sí se podía, yo pude haber estudiado paisajismo porque la carrera tiene más de 50 años, me parece, pero no, yo estudié arquitectura sin saber que mi camino me iba a llevar hacia el paisaje, ¿no? Pero muy afortunadamente Ujú. me llevó hacia ese camino. Mi papá me decía, pero ¿cómo? Estudiaste arquitectura y ahora vas a ser jardinera. Y yo muy afortunadamente le dije que sí, que siempre me ha gustado. Yo crecí en Cuernavaca, que es una ciudad como a 1 hora de la Ciudad de México, que le dicen la ciudad de la eterna primavera. Ahí crecí en mi infancia. Y pues nada, viví en una casa que tenía un laurel de la India, que las raíces eran creo que más grandes que yo, ¿no? De chiquita. Y ese era como pues mi playground, ¿no? Mi lugar de jugar entre las raíces, en ese árbol. Entonces, no sé, yo siempre como que tuve esa conexión con la naturaleza y pues estudié arquitectura, pero muy rápido como que me llamó más esta parte de dedicarme a trabajar con la naturaleza y por la naturaleza, ¿no? ¿Y vos, Arturo, cómo Yo llegaste? Bueno, yo igual llegué a arquitectura sin saber que iba a terminar en paisajismo, pero poco a poco la misma arquitectura me fue llevando al paisaje, ¿no? Pues sí, justo desde los primeros años de la carrera me encantó y justo yo estudié en la UNAM y pues bueno, hicimos un proyecto en colaboración con un grupo de la carrera de paisajismo y ahí fue como de wow, pero ya estaba muy dentro de arquitectura, entonces decidí pues quedarme ahí y después ya trabajar en paisajismo, ¿no? ¿Y Tejido Paisaje de dónde nace? ¿El nombre, ustedes dos? ¿Cómo surge el estudio?
El estudio surge, bueno, todo surge hace 15 años que yo fundé Polen, cofundé Polen con una socia, Ana, y empezamos como a explorar el paisaje en México y hace recientemente este año, pues cada quien decidimos hacer nuestra propia práctica, cerrando ciclos con mucho agradecimiento de lo que fue esa temporada, ¿no? Que a mí me dejó mucho. Y tejido paisaje nace más como un estudio muy colaborativo, ¿no? Donde se llama tejido porque la idea es que cada quien traiga su hilo, ¿no? Y tejamos juntos como nuevos, no sé, nuevos patrones, nuevos esquemas. Queremos tejer el agua, tejer la biodiversidad, hacer tejido social. Y no sé, como que yo traigo este ánimo de crear un estudio, un despacho donde pues colaboremos todos juntos, ¿no? Que sea de verdad muy interdisciplinario, muy horizontal, ¿no? Como donde podamos trabajar por y con el territorio de manera junta, ¿no? Donde se junta arte, ciencia, paisaje, territorio, un poco ahí mezclado y un poco de todo. Y pues eso, como tejido salió también un poco como con esta necesidad de suturar, ¿no? Y de tejer y de pronto reparar ciertas cosas, de restaurarlas a través de, pues eso, ¿no? Bien. Como en tu sitio y lo tejiendo. Y vamos a empezar por obra ajena. ¿Dónde estamos? Estamos en Chile. En Chile, porque esta es una obra de alguien que nos inspira muchísimo, que se llama Teresa Moller, ¿no? Que ella nos conquistó cuando dijo que ella era una trabajadora de la tierra, ¿no? Como una earth worker y que ella trabaja pues escuchando justo como los territorios, sus intervenciones son como súper sutiles, muy casi que de pronto algunas un tanto efímeras y ella realmente como que lo que hace es enaltecer los lugares, ¿no? Como descubrir, ella dice, ¿no? Como descubrir el tesoro del lugar. Mm. Hicimos acá en el puente, ¿no? El puente parece como que Sí. fuese un tronco que cayó y quedó ahí, ¿no? Sí, Exacto. exacto. Exacto, ella lo que dice mucho es que le gusta que la experiencia del proyecto sea recorrer el sitio, ¿no? O sea, poderlo recorrer. Y pues hay lugares que ya son pues hermosos como son y que no hay que hacerles mucho, es realmente poderlos como transitar del punto A a B y de cómo caminarlos, ¿no? Cómo sentirlos, cómo diseñar desde la escucha y desde pues no sé, entendiendo como las dinámicas del sitio y de cómo tiene pues tesoros que no, como que no hay que llevar mucho, sino enaltecer lo que ya existe. Exacto, justo su práctica nos gusta muchísimo y nos inspira y encontramos como mucha coherencia y relación también con lo que nosotros de pronto hacemos, porque gran parte del proyecto y gran parte de la intervención es primero entenderlo a full, ¿no? Entender todas las capas que hay en un sitio para justo de que cada decisión y que cada intervención sea súper pensada y sea como muy sutil y respetuosa con lo que ya hay y solamente exponenciar tanto la belleza, pero también las dinámicas del paisaje, ¿no? Y más bien tratar de dejarlo Mm, mejor de lo que está, ya, ¿no? ahí eso se puso solito, ¿eh? ¿Y esto es para recolectar el agua? Sí, ese es un canal que guía, ¿no? Que guía un poco como el agua y es como una marca, ¿no? Del sitio. Y sí, es como una intervención sutil que ayuda a recordar memorias, ¿no? Memorias del lugar. Y el mobiliario es muy bonito, todos Mm. elementos. Ujú. Sí, ella también hizo unas bancas para la Bienal de Venecia, donde se llevó pedazos como de travertino chileno, y eran como los bloques de piedra Ahí, así, en estos crudo. elementos ahí. Distinta Sí, forma. exacto, Exacto, exacto. sí. Entonces, ella es como muy de usar los materiales muy en crudo, ¿no? Y como respetar la materialidad del lugar, de la esencia del sitio y de respetar como esa memoria, ¿no? Y ese registro como del sitio. Y de ahí parte este camino, ¿no? Que es una línea de costa como de casi 2 kilómetros
donde usa la piedra del sitio, ¿no? Y solo interviene los puntos necesarios para conectarte para poder hacer un recorrido, ¿no? Y el resto deja que tú, pues, camines, explores, recorras el sitio de alguna forma como muy intuitiva. Y la piedra se vuelve casi, bueno, estos caminos se vuelven casi invisibles, ¿no? La idea es que se pierden entre el paisaje y es un recorrido como muy sutil que te invita también a caminarlo, a escucharlo, a sentirlo y que esta intervención se vuelve como muy silenciosa, ¿no? Mm. Como muy tranquila y muy, nada más como para que realmente puedas recorrer este sitio entre la piedra y el mar, ¿no? Que es este lugar como muy lindo en Chile que se llama Punta Pite. Mira qué lindo, la escalera, cómo bajás. Mm. Sí. También estos pequeños guiños, ¿no? Estas pequeñas aberturas, porque parece como que en realidad esta misma piedra es la misma que continúa acá, ¿no? Pero Ujú. hasta en ese orden tiene, ¿no? Como que continúa, Exacto. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, creo que la mano de obra aquí fue como una pieza clave que trabajó mucho con la roca del sitio y eso, ¿no? Tienen como unos gestos muy sutiles que me parecen muy elegantes, muy bonitos, ¿no? Como que eso, son como pequeños guiños, pero que Mm. lo que hace realmente es honrar como al sitio, ¿no? Y escucharlo y usar la piedra del lugar y que no movió ninguna piedra solamente si fuera absolutamente como necesario, ¿no? Como que fueron construyendo estos caminos en torno a lo que había en el sitio. Exacto, Uy, sí. incluso acá, ¿no? Como que parece, es como un escalón a piedra, ¿no? Como que continúa, pero en realidad Exacto. son dos Sí, es elementos. parte del camino. Ujú, Sí, ujú. sí, como ¿Has también. estado acá? ¿Han estado acá? No, No hemos tenido la fortuna, pero no, no, no. ya se nos hará. Es un sueño ir Sí, sí. y caminar por ahí. Sí, aparte el monocromo, ¿no? Porque es verdad, parece como que fuese un mismo elemento, ¿no? Tanto el color de la piedra, buscar los mismos colores. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Justo utilizar el mismo material y trabajarlo de la manera en que lo hizo hace que se vuelva parte de él, ¿no? O sea, esta intervención ahora ya es parte del lugar, ¿no? Y esto Bonito. es súper lindo, ¿no? Porque en realidad ella solo construye esas escaleras Ujú. donde hay que conectar, que realmente no se puede como caminar. Estas dos. Exacto, porque ahí, pues claro, necesitas como este elemento que te conecta. Y de hecho en la parte de abajo está un poco oscura la foto porque la tomamos de un congreso que vino a México. Pero ahí se ve, ¿no? Ahí te Exacto. ve esa intervención. ¿No? Exacto, esas son las escaleras y es este elemento que, claro, era necesario para conectar el sitio, ¿no? Pero solamente hay estas intervenciones, estas escaleras, estos caminos, donde se requiere para que tú puedas hacer este recorrido por esta costa, ¿no? Por esta zona que está entre la roca y el mar. Y de resto, deja que lo explores, ¿no? Y que el sitio que tenga como esta propia, o sea, que no pierda su esencia, ¿no? Y algo que me pareció muy bonito es que decía que pues tenía esta gran virtud de ser una zona que tenía como muy poca mano del hombre, o sea, un lugar casi, pues no virgen, pero Exacto. no, ajá, o sea, como que no tenía ninguna construcción, entonces esa era una virtud, pero era una gran responsabilidad también, ¿no? Porque cómo intervienes un sitio que pues tiene esa belleza y esas piedras sin ser como muy impositivo, ¿no? Y muy, pues sí, como muy pesado. Bueno, lo bueno que de la foto que esté oscura es que parece como que la escalera ni está, Ujú. ¿no? Es como que desaparece por completo Sí, el sí, elemento de sí. escalera en estas dos fotos. Sí, se vuelven casi que invisibles, ¿no? Estas intervenciones como, pues es la misma piedra del sitio, Sí. obviamente trabajada y tallada, pero como que se camuflajean, se mimetizan y se, Y se acá vuelven. hizo con la plataforma para que lleguemos al mar. Esto es una intervención de ella, pero bueno, que también Ujú. lo sabemos porque ya estamos hablando de eso, ¿no? Pero tranquilamente puede pasar desapercibida. Ujú. Exacto. Sí, se generan además esas posas, por ahí había otras fotos, creo que ya no pusimos, pero donde se ve la gente
usando como esas casi como albercas naturales, ¿no? Que se generan en el sitio y te acerca, ¿no? Te aproxima. Y pusimos también estos dibujos porque nos pareció muy lindo que ella dice que después de que construyó este proyecto, lo dibujó, ¿no? O sea, como un poco Ah, alimentó. después dibujó. Ujú. O sea, hizo un croquis muy general, como una cosa muy intuitiva, Es eso. pero los planos realmente y lo que se quedó ya como esta base y estos planos, los dibujó ya que habían construido el sitio, porque lo fueron haciendo muy en sitio, ¿no? Muy caminando por este lugar, construyendo estos caminos, estas escaleras, donde realmente el sitio lo dictara, que eso nosotros hacemos mucho también en los proyectos, porque cuando haces paisaje, pues no puedes diseñar desde el papel, tienes que estar en el sitio, ¿no? O sea, tienes que recorrerlo, entenderlo, olerlo, ¿no? O sea, como ver qué dinámicas hay para que en sitio, pues, vayas diseñándolo, ¿no? Y haciéndolo, pues, muy estable. Sí, se vuelve un proceso más rígido y más frío, ¿no? Y de hecho eso es lo que nos gusta mucho y por eso creo que lo pusimos, porque nos hace mucho sentido el ir y trabajar con el sitio y después dibujarlo, ¿no? O sea, obviamente sí, planear y diseñar cosas, ¿no? Que hacen falta como un proceso previo, pero muchas cosas del paisaje se definen en el sitio Sí. y la obra, ¿no? Exacto, que nos cuesta Por como ejemplo, en este arquitectos caso, pensar Teresa, me eso. imagino, ¿no? Si Mm, esto lo hubiese hecho en AutoCAD, Ujú. sí, podés saber más o menos dónde está la piedra, pero no con exactitud cuál es el claro. centímetro y medio, ¿no? De cada piedra. Eso Exactamente. es casi imposible de registrarlo. Sí. Sí. Sí, no, es un trabajo muy artesanal de estar ahí, ¿no? En el sitio. Y como arquitectos nos cuesta trabajo, ¿no? Porque nuestra escuela siempre es de, bueno, diseñas, De AutoCAD. dibujas, en AutoCAD, exacto. Y además eso, ¿no? Como que ahora yo pienso en mis clases de arquitectura y nunca realmente nos enseñan a primero cuestionarnos bien dónde estamos diseñando y por qué, y cuáles eran los habitantes del sitio, ¿no? O sea, si hay cruce de fauna, si la memoria del agua, porque el agua además tiene memoria, ¿no? Tú puedes construir una casa donde pasaba un río, igual y sí desviarlo, pero el agua tiene memoria y el agua probablemente vuelva a pasar por el mismo lugar Mm. eventualmente. Sí, ¿qué estamos viendo? Ese es un proyecto en Baja California, en Pescadero, que es cerca de Todos Santos, es Baja California Sur. Y también la elección de este proyecto fue porque yo creo que este proyecto fue un parteaguas en la forma de trabajar y de concebir el paisaje y el territorio, ¿no? De cómo habíamos hecho los proyectos antes de este, ¿no? Es un hotel, es un hotel que ahora la verdad creo que le ha ido bastante bien y ha sido como muy recurrido en un lugar, la verdad, como muy privilegiado porque está rodeado de montañas, está rodeado de campos también de cultivo y del desierto, ¿no? Entonces tiene como todos estos ecosistemas y, bueno, ahora vamos a ver más adelante, pero nos tocó construir y empezar en pandemia. Así que tuvimos la oportunidad de irnos y llevarnos a toda la familia al desierto a vivir allá, a montar el proyecto, ¿no? A construirlo, a caminar por el desierto, a entenderlo, a buscar las plantas. Y eso yo creo que fue lo que cambió todo, ¿no? Con este proyecto, que pudimos estar ahí, que nos pudimos ir también con la familia y que como que hicimos como que ese proceso además no fuera como ir muy puntual, ¿no? Y hacer ciertas cosas y luego irse, sino realmente entender el sitio y trabajar estando ahí, ¿no? Una temporada un poco más larga. Y bueno, y coincidió que fue pandemia y que lo pudimos hacer, que no había escuelas, no había nada, entonces pues rentamos una casa y nos fuimos ahí unos meses a montar y hacer el proyecto. ¿Y es la primera vez que estás en el desierto o tenías experiencias previas? No, yo creo que este fue el primer proyecto que hicimos en el desierto y de ahí, la verdad, también he de decir que nació un amor muy profundo por el desierto. La gente, como que hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Pero a mí me parece que es un ecosistema, es muy mágico, ¿no? Es un ecosistema que a veces parece que está muerto, que está seco, o que Está latente. parece, ajá, inhóspito, pero está latente, ¿no? Y tiene muchísima vida, nada más que está
guardando todas las energías, ¿no? Está siendo como muy resiliente y muy inteligente, ¿no? Como Sí, que aprovechan muy bien los recursos y que, de hecho, ahorita creo que lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Nada más caen las primeras lluvias y de verdad que es como muy mágico ver esa transformación, ¿no? Como el desierto de estar aparentemente seco y muerto, que mucha gente luego lo ve así o lo cree así, cae la primera lluvia y todo inmediatamente despierta. como, ajá, despierta, cambia de color, todo se ve verde. Entonces, mira, esa es Aquí justo está, una foto sí. que tomamos ahí en el terreno. Incluso muy impresionante, ¿no? Porque hacíamos como muchos hikes y caminatas por ahí y entonces en la época de estiaje era fácil, ¿no? Como recorrer, caminar, y nada más cayeron las primeras lluvias y ya era casi a veces imposible pasar por ciertas zonas que pasaban. Pues es un matorral sarcocaule que al final, o sea, hay esta vegetación xerófita que sí, o sea, tiene espinas, ¿no? Es como, es dura, pero también hay otro tipo de vegetación que tiene, pues, como el omboy o tipos de jatrofas que tienen hojas suaves, ¿no? Y que tienen floraciones. Entonces, de repente, yo no encontré esa foto, pero había una que de pronto todo entra en inflorescencia blanca, ¿no? Y luego otra época un poquito más morada. Entonces, como que también el desierto se empieza a pintar de colores según la época y porque lo hacen de una manera muy inteligente y estratégica, ¿no? Porque pues tienen que guardar todos los recursos y también tener esta inflorescencia en el momento indicado para que se pueda polinizar, o sea, lleguen los polinizadores y ayuden como a su No, supervivencia, ¿no? Y sí, este desierto es, de hecho esta zona es muy bonita porque además hay mucha agua subterránea, hay muchísimas, mm. ojos de agua, ¿no? Hay agua que no se ve, ¿no? Y de hecho incluso cuando está muy seco, de pronto hay ciertos árboles, ¿no? Que si los sabes identificar, sabes que por ahí puede haber como un pozo o que hay como un ojo de agua y hay un oasis, ¿no? Que hay uno de los pocos oasis que tenemos en el país. Y es muy bonito porque el oasis al final del día es un sistema de agricultura en el desierto, ¿no? Y el oasis es antropizado, ¿no? Es hecho por el hombre y y hay uno ahí en Todos Santos. Y esto es una foto, por ejemplo, de ya que estando en el sitio habían ciertos mezquites, ¿no? Los mezquites son unos árboles característicos también de esa. Estos, Ajá. Y para poderlos rescatar, como su sistema radicular a veces es o muy profunda o extendida, porque pues obviamente buscan agua, pues era una gran labor, ¿no? Poderlos rescatar para poder sacar ese banco y rescatarlos. Entonces, uno de los ejercicios que hicimos estando ahí fue identificar especies que pudiéramos rescatar, ¿no? Y que pudiéramos hacer el banqueo, pero muchos nos decían, no, esas no se pueden porque se mueren y porque no resisten, pero pues ahí Sí. comprobamos que sí se puede. Digo, es un trabajo un poco complejo, pero bueno, ahí rescatamos como varias de las especies que estaban en el sitio antes de que empezaran la construcción, ¿no? Que también fue uno de los ejercicios que estuvo interesante estar ahí, ¿no? Para poderlos identificar, ver, asegurar que hicieran como un correcto banqueo, ¿no? Para poderlos rescatar. y después también está para el modo de reproducirlos, que a veces es por trasplante bueno, o por que usted que buscar la semilla, el tipo de fecundó. Ahí hay otro trabajo también, de buscar semillas. Exacto. Es que justo eso, Adrián, fue buenísimo porque, o sea, nos fuimos a entender el sitio, ¿no? Los ecosistemas y el lugar y hacer recolección y recuperación de plantas nativas, porque eso es un mal que nos pasa a todos los paisajistas que luego, bueno, no a todos, pero la gran mayoría, que obviamente nos gusta proponer plantas nativas, ¿no? Y plantas, bueno, algunas endémicas, pero los viveros no tienen esas plantas. ¿No? La semilla. Pues por lo general casi no se reproducen las plantas nativas. Normalmente las plantas comerciales que se encuentran en viveros son plantas exóticas, ¿no? Entonces es difícil a Mm. veces encontrar como de manera comercial. Ya hay, cada vez hay más viveros que hacen ese esfuerzo, ¿no? Como por reproducir plantas nativas. Pero bueno, en ese momento, que este proyecto fue hace casi como 4 o 5 años,
No, casi no había. Entonces hicimos una labor de ir también a rescatar plantas en terrenos donde se iban a desarrollar, a recolectar semillas y a hacer reproducción por esqueje y semillas. Y creo que en la siguiente, de hecho, lámina, se ve justo un vivero que montamos. ¿Y es muy costoso? Ah, justo eso. ¿Es muy costoso para vos, como tejido paisaje, tener su propio vivero, tener su propia reproducción? ¿O es algo como muy costoso que no lo podrías hacer? ¿Cómo es eso? ¿Se puede? Sí, se puede sin ningún problema. Lo que hemos hecho, la verdad, más bien es que en cada proyecto hacemos como su propio vivero, ¿no? Y hacemos entonces como, que de hecho aquí en este proyecto fue muy bonito porque el vivero que construimos se quedó como parte del programa del hotel, ¿no? Después se Ah, usó como parte de las actividades y fue un vivero que estuvo dando uso al proyecto pues durante como un año, año y piquito que estuvimos como en el proceso de obra. Y hacíamos esto, ¿no? De pronto encontrábamos, íbamos y rescatábamos mezquites, palo blanco, órganos, cardones, bueno, más bien cardones, que encontrábamos como en sitios y los llevábamos y los cuidábamos en el vivero en lo que ya podíamos como plantar y también los usábamos para hacer reproducción, ¿no? Las especies que se pueden hacer por esqueje o por Ujú. semilla. Y ahí estuvimos haciendo como ese trabajo pues de realmente recolectar las plantas que había en la zona, ¿no? Y en sus alrededores. Y perdón. Sí, aquí está el vivero, justo. Aquí está el vivero, aquí estábamos con la carretilla llevando las recolecciones y plantas que fuimos encontrando en caminatas y con nuestros hijos, ¿eh? Así que íbamos a hacer caminatas, de pronto encontrábamos semillas, de pronto encontrábamos como algunos esquejes y esos los usábamos para ahí reproducir y montamos ese vivero. Y no. luego también el tema de costo de vivero luego es incluso hasta mejor, ¿no? Para el proyecto y también para los clientes es incluso mejor montar un vivero que, que puede servir para reproducir plantas que tal vez no vamos a encontrar o que tal vez en viveros comerciales o que tal vez vamos a encontrar como una cantidad más limitada. Entonces, pues depende mucho también del proyecto y del lugar, pero sí, puede ser incluso hasta más conveniente, ¿no? Y ¿Hay para esto, diferencias entre un vivero y un huerto? ¿O es lo mismo pero con diferentes palabras? no, es muy distinto. Ajá, o sea, un vivero es normalmente para reproducir plantas de ornato, ¿no? O bueno, para usarlas como en jardines y en proyectos. Y un huerto, por lo general, es comestible, es productivo. Aunque en el vivero, obviamente, podría reproducir plantas Pero el comestibles. huerto siempre se piensa como algo más de comestible. Exacto, el Exacto. huerto es más de cosecha. Exacto, como para estar reproduciendo y cosechando. Y algo muy bueno en este proyecto es, por ejemplo, que ayudó, bueno, ayuda, porque aún existe, a dar mantenimiento al proyecto, ¿no? Entonces se queda como una base que se siguen reproduciendo plantas porque los jardines no son estáticos, ¿no? O sea, siempre están en Exacto. continuo cambio y hay que estar a veces reponiendo plantas o reproduciendo ciertas especies que identificamos que se han adaptado bien. Entonces, este es como un centro donde se ayuda a eso, ¿no? Ir reproduciendo más especies que se han adaptado bien y que se usa para mantenimiento y que además va la gente y ayuda, ¿no? Porque del hotel les dan clases pues no sé, de un montón de cosas, de jardinería, de poner semillas, y ahí tienes a todos los extranjeros felices propagando plantas xerófitas. Bien. Y acá Y vamos a la arquitectura ya, al hotel. sí, exacto. Ahí es cuando empezó la obra. De hecho, el vivero por ahí se debe ver en la parte de atrás, está por algún lado, pero lo fuimos construyendo en paralelo a la obra. Y aquí, pues nada, es como para mostrar el proceso, ¿no? Cómo fuimos trabajando el suelo, se hizo movimiento de tierra, el proyecto habla de los diferentes ecosistemas que encontramos en el sitio, ¿no? Desde esta parte más de desierto más seca, ¿no? Esta transición y este ecotono más hacia las montañas y las zonas donde encontramos también humedales, ¿no? O ojos de agua.
Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver en las fotos, ¿no? Pero la idea era generar como estas transiciones y trabajar muy en el sitio. O sea, nosotros de verdad que a veces dibujamos ya en el suelo, ¿no? Entonces agarramos, ya sabes, el bote de cal y nos ponemos así a- Esto. ajá, exactamente, a hacer como, pues sí, lo que ya más o menos tenemos dibujado en plano y entendido, pero hacemos esa traza, ¿no? Y ese trabajo de decir, bueno, sí, aquí hace sentido que vaya esta paleta vegetal, por aquí deberíamos dejar algún camino, de pronto hay obviamente árboles ya preexistentes que se respetan y se dejan en el sitio. Entonces hace esa como labor de ir también dibujando el sitio, ¿no? Pues con cal. ¿Y, y cuál es la relación con el estudio de arquitectura del hotel, ¿no? De la arquitectura del hotel. ¿Cómo es ahí tu comunicación? ¿Es diaria? ¿Es cada tanto? ¿Cómo es ese vínculo entre vos y el arquitecto de obra, ¿no? Del hotel. Bueno, eso depende, yo creo, mucho de la etapa del proyecto, pero bueno, antes de obra tratamos de tener, bueno, siempre tenemos revisiones con los equipos de arquitectura y previo a la obra, sí nos gusta siempre que todos los involucrados en obra, ya sean ingenierías, la gente de obra, de todos los equipos, estemos como coordinados y saber cuáles son las fases del proyecto, ¿no? Esto tal vez tiene que ver más como con juntas semanales y ya en obra pues es una cosa pues del día a día, ¿no? Que se tienen que estar resolviendo cosas, ¿no? Porque obviamente pues al ser un trabajo multidisciplinario, pues hay mucha gente trabajando en un mismo lugar, ¿no? Entonces, sí, es muy importante y nosotros siempre defendemos nuestras plantas, nuestra tierra, nuestro suelo, y pues a veces, pues sí, ¿no? Pues hay que estar muy al día a día y pues muy constantemente en obra, ¿no? Sí, o sea, más bien decimos que yo creo, yo sí soy fiel creyente que todos los proyectos tienen que ya ser trabajados de manera, eso, ¿no? Como interdisciplinaria. Y nos gusta que nos llamen desde un inicio, ¿no? Porque luego pasa que desarrollan un proyecto y justo eso, ¿no? Igual no contemplaron los árboles preexistentes, desde lo más básico que es eso para mí, ¿no? Y luego, pues obviamente todas las dinámicas del sitio, ¿no? Por dónde pasa el agua, cómo es el suelo. Entonces, que como hay una comunicación muy cercana con los arquitectos en un inicio para que realmente la arquitectura se emplace donde haga sentido, ¿no? Donde el Exacto. sitio lo dicte, ¿no? Y que no cayó ahí por capricho, sino porque realmente el lugar dicta, ¿no? Al final eso, como que el lugar dicta dónde hay que construir y dónde no, ¿no? Y bueno, esto ya es el ejercicio de que hicimos también de dejar todos los caminos con la misma tierra del sitio, es tierra pisonada, ¿no? Que queríamos como conservar esa textura, ese color y ese acompañamiento como si estuvieras caminando justo como por estas zonas, ¿no? Más de matorral sarcocaule, encontrar con estas piedras, pues mezquites y al final la arquitectura lo que hace es una arquitectura como brutalista que como que envuelve y enmarca, ¿no? El sitio, ¿no? Todo este espacio central. Y esta, ¿no? Como esta vista, esa transición, desde la parte de atrás vas caminando como por una zona más como abierta, más árida, y luego bajas y encuentras esto, ¿no? Desde el lobby y esta idea queríamos como enfatizar también la montaña, ¿no? Queríamos robarnos también como el paisaje existente y de alguna forma también traerlo al sitio, y conforme vas bajando, que ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero ya encuentras un ojo de agua que tratamos como de emular de lo que existe, ¿no? En Todos Santos y cómo va cambiando los ecosistemas, ¿no? Que eso es algo muy rico de esta zona de Baja California, que tiene unos ecosistemas muy diversos y este es el acceso, ¿no? El acceso decidimos poner nada más como estos elementos, esta roca, también para darle como presencia a esta parte mineral del sitio y luego entras por unos árboles que son palo blanco, que es también muy característico de esa zona, de ciertas zonas, ¿no? En la montaña, y luego ya tienes esta transición hacia el hotel, ¿no? Y hacia ¿Y la la parte obra del hotel de quién es? de Rubén Valdés y Yashar Yektajo. Ujú. Bien.
Sí, está muy bueno esto, como queda así, con la luz ahí. Ujú. Sí, exacto. Y acá es ese ejercicio, ¿no? Después de pasar por el lobby, bajas y encuentras como estos ríos, ¿no? Que comunican y llevan el agua hacia el punto como más bajo del sitio. Y es un poco este recordatorio que el agua tiene memoria, ¿no? Y cómo marca la tierra, marca el camino, se va abriendo paso. Y aquí, pues todo eso se hizo, ¿no? El terreno, pues, como se veía en las primeras imágenes, era plano porque eran unos campos de cultivo. Entonces tuvimos que hacer movimientos de tierra, tuvimos que crear como estos caminos y también dejar que el agua solito fuera como haciendo estos meandros y marcando, ¿no? Como este camino, recordando pues lo que sucede naturalmente en el sitio y el agua llega aquí, ¿no? Que este es como un humedal que nos recuerda y a estas como zonas como obviamente mucho más húmedas. Entonces la vegetación aquí cambia por completo, que también eso me parece muy bonito, ¿no? Como que vas viviendo estos ecotonos y aquí pusimos el spa. Entonces la idea era que la gente pues nada, tuviera como todo el programa del spa, que pudiera meter los pies al agua, que pudiera como cruzar por el agua para ir de un lugar de masaje a otra, no sé, la clase de yoga o lo que fuera que hicieran aquí en el programa, y como que puedan tener esta relación también con el agua de manera como más cercana, después de haber también vivido el acceso que es pues más como más desierto, más inhóspito, que también está bien, yo también creo que está bueno, o sea, como generar estos contrastes y esto que sucede naturalmente en los sitios, ¿no? Bien. Maqueta. La maqueta. Muy reciente, de hecho. Sí, este es un proyecto muy emocionante que estamos haciendo ya en Tejido en las Bahamas. Eh, Ah, opuesto ajá, ahora. ¿cómo? Vas al opuesto, ahora vas como al trópico, como al Exacto. occidente, ¿no? Exacto. Entonces nos cambiaron totalmente como de ecosistema, de, Sí. de pin geográfico y llegamos aquí a las Bahamas, a un mar como de colores turquesa increíble y nada, como que entonces lo mismo, llegamos a este lugar que pues no conocíamos y nos dimos a la tarea de entender cómo es su formación, cómo son estas islas, cómo se forman. Entonces hicimos esta maqueta de trabajo que es pues bastante plana. Ajá, exacto, lo hicimos con Rubén, con el que hicimos este paradero también. Con Entonces, Beverly. ajá, con Rubén Valdés. Y él es el arquitecto que va a hacer una casa y un lugar como de eventos, un venue. Entonces hicimos esta maqueta de trabajo y la verdad fue un ejercicio muy bueno porque nos ayuda a entender el sitio, aunque es como muy plano, pero la relación del agua con la tierra, también por la escala, porque la hicimos a una buena escala para poder trabajar, es como muy modular, entonces fue también un tema armar la maqueta. Sí, acá se ve que son como unos cuadrados, ¿no? Exacto. Exacto, Sí, 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 sí. pero nos sirvió muchísimo como para entender también la formación de las islas, ¿no? Que también, digo, trabajamos en cartografía con una cartógrafa, este, todo este tema, pero también ya verlo, es diferente verlo en papel que verlo en 3D, ¿no? Y no en un modelo, sino ya como frente a ti, ¿no? Que puedas tocarlo y, no sé, creo que también se vuelve mucho más cercano y mucho más real el proceso, ¿no? Este es justo todo el área de intervención que tenemos en la pequeña isla, que es esta de aquí, y también parte de la isla un poco más grande, ¿no? Ujú. ¿Y qué material es? ¿Qué es esto? Pues es cera. Es impresión 3D, Es entonces una impresión. como, ajá, como una resina, como un Sí. tipo de resina, pero es impresión 3D. Pero esto lo que ha sido muy divertido es que nos ha dejado como jugar con elementos, ¿no? Y quitar, poner ese puentecito, por ejemplo, que se ve ahí está sobrepuesto. Entonces, de cómo conectamos esta pequeña isla con este otro pedazo, donde hace sentido el puente, donde no queremos, por ejemplo, ahí hay manglares, ¿no? No queremos intervenir sobre el manglar. Luego el venue es ese círculo, ¿no? Que se ve ahí que es como Los- una extensión, ese es donde va a ser los eventos, es un muro circular de concreto que baja para enfatizar las vistas y ya, es todo lo que va a haber ahí, ¿no? Entonces,
Pues nada, esta maqueta como que nos ayudó mucho. O sea, todo lo que se ve ahí en el papel es agua, ¿no? Y lo que se ve en blanco es tierra, ¿no? Ujú. Es la isla. Sí, también nos permite como ver a esta otra escala, que como las relaciones de un lugar a otro, también entre las islas, ¿no? Porque hay partes de las Bahamas que pues tienen una profundidad muy poca, ¿no? Pero que es importante saber cómo tocarlas por todas las corrientes, todo también el sistema de corales, ¿no? También, o sea, se vuelve como un universo, ¿no? O sea, a diferencia del desierto, bueno, más bien como el desierto, pero otro universo totalmente, ¿no? A estudiar. Entonces sí, justo esta escala de maqueta nos permite como en esta etapa que estamos del proyecto, como ver como todas Que es estas una conexiones. locura porque estas islas son islas que no fueron formadas por actividad volcánica, ¿no? Son islas de sedimentos, o Ujú. sea, son pedazos de coral, de conchas, que han sido empujadas por el mar por miles y millones de años. Entonces, literalmente es un banco gigantesco de arena, que lo que vemos, estas islas, es como esa puntita que se asoma Exacto. de la línea del mar. Y que eso le da la condición a las Bahamas, que puedes literalmente caminar por kilómetros en el mar y perderte en el mar y el agua siempre te llega pues a la Ujú. cintura, Exacto. ¿no? Entonces es como un lugar ahí muy surreal que nos ha parecido muy fascinante y que hemos tenido que hacer un montón de cosas como pues para entenderlo, ¿no? Y ver qué locura hacer acá. Objeto, nos fuimos. Ya, y exacto. Y entonces el objeto va relacionado también a este proyecto de las Bahamas. Y esto, es que la verdad es que teníamos otro, pero justo antier o ayer te confesamos que decidimos meter este porque nos llegaron las cromatografías. Esta es una cromatografía y Es una habla, filosofía. es una prueba que se hace en laboratorio para ver la salud del suelo. Entonces, Ujú. aquí lo que estamos viendo es la salud del suelo. Entonces, cuando llegaron y las vimos, bueno, a mí me parecen preciosas, ¿no? Y de hecho aquí las tenemos, ahorita te las vamos a enseñar también en vivo, Sí. pero te habla de qué está sucediendo en el suelo. Entonces allá tomamos, porque fuimos hace como un mes, 3 semanas, y nos trajimos en la maleta, en incógnito, muestras de suelo, ¿no? Para hacer las pruebas. Y estos fueron los resultados, ¿no? Entonces, las cromatografías, lo que es muy bonito es que es una lectura pues, de lo que sucede en el suelo, ¿no? Cómo está su salud, cómo está compuesto. Y es una forma como de ver y entender las dinámicas y lo que está pasando ahí con los microorganismos en el suelo. De Bahamas son. Sí, Sí. sí, son muestras de Bahamas, sí. Bueno, las primeras tres y la de abajo no. O sea, estas tres son de Bahamas. Estas son de Bahamas. Ajá, estas Y, tres. y Y esta no. esta no, esta no. Esta la pusimos justo como para, igual nada más contarles un poco como esta lectura, ¿no? De las cromas. Que por ejemplo, estas es de la pequeña isla y nos dicta que es un suelo súper estructurado, ¿no? Es un suelo vivo. Toda esta como línea café que se ve aquí habla de la materia orgánica que hay en el suelo. Este aro que se ve acá habla de los minerales. Y esto que se ve así como, no sé, como estas líneas, ¿no? Como un copo de nieve habla de la interacción, ¿no? Entonces, lo que es muy importante en un suelo es que haya interacción entre los minerales, entre la materia orgánica, o sea, como todo lo que existe en el suelo. A diferencia, por ejemplo, de esta, que aunque se ve preciosa, es un suelo que, aunque tiene mucha materia orgánica, no tiene relación con la materia mineral, ¿no? Con los minerales. Está como muy segregado. Entonces, no sé, eso como que también nos habla de muchas cosas muy importantes de Ujú. cómo pues hay que trabajar, o sea, como que hasta los suelos tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Y tienen como que dialogar y tener como estas interacciones. Y este suelo que se ve que le agregaron, o sea, más bien a este suelo sabemos que se le agregó materia orgánica, ¿no? Y se le puso como nutrientes y fertilizantes y como que se le inyecta al suelo y ahí están, pero no dialogan porque están impuestos con los minerales, por ejemplo, ¿no? En cambio aquí
Es un suelo súper vivo, súper como en Como relación. relacionado, intercomunicado. Exacto. Y luego esta línea que está increíble, esta yo no la había visto así de marcada. Es muy bonita porque habla también de que hay aire en el suelo, o sea, que se comunica muy bien. Y es porque yo creo que hay un poco de arena, ¿no? Nos decía también el de laboratorio, porque yo no soy agrónoma, ¿eh? Yo aprendí a leer estas hace no mucho. Y espero que ningún agrónomo esté escuchando esto porque igual le estoy diciendo barbaridades, pero, ha sido como muy interesante aprender a leer estas cromatografías, qué dice Sí, este interpretar aro, cómo el suelo. interpretarlo. Y para mí es como, pues eso, como una lectura, ¿no? Es como un libro Ujú, que te está contando un millón de cosas que ujú. pues no ves, obviamente, ¿no? A simple Sí, vista. es una herramienta más también para trabajar la tierra y también para tomar decisiones de proyectos, ¿no? Si Mirá es un vos. suelo sano, podemos trabajar perfectamente y cuidarlo, ¿no? Y Ujú. dejarlo así. Si es un suelo un poco más que no trabaja tanto, pues hacer como intervenciones que puedan mejorar la salud del suelo, ¿no? Sí, y ya nada más como de comparativa, o sea, este es el suelo estructurado y este es un suelo desestructurado, ¿no? Mm. Digo, aquí la foto, como llegaron hace poco, no le podemos tomar la mejor foto, pero habla como de, ah, pero aquí los tenemos, claro, mira, esa que se ve ahí es esta, ¿no? Ujú. Es esta de aquí, que no sé si se ¿Y el alcanza. papel? Es un papel? ¿Qué tipo de papel es eso? Es un papel que absorbe, pero luego lo enceran para que se mantengan, pues está como encerado. Ah, porque parece que está como transparente, no sé, es como si fuese un calco. Sí, Pues justo como sí. o sea, nos imaginamos que por los químicos con lo que los tratan para poder dar estas cromatografías, justo el papel se transparenta un poco, ¿no? Y Ujú. ya esté encerado para que No quiero permanezca. ser un hereje, no quiero ser un hereje, ¿no? Pero parece como una hostia también. Sí. Sí, exacto, Pero exacto. parece como la textura de la hostia cuando vas a Exacto, Sí, confesar. sí. sí, 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 sí. sí. O sea, sí, 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 pero, tal cual, ¿no? Pero pero es sí. la hostia de la De la salud del tierra. cuerpo. Ujú. Pero sí. Entonces, sí, aquí, mira, este es el suelo estructurado, es un suelo vivo, este es un suelo que habla que está como, sí, como muy, muy vivo, y este es un suelo desestructurado, ¿no? Que casi no tiene materia orgánica, ¿no? O sea, se ve, ¿no? Por los Claro. colores, que casi Que no hay relación entre la materia orgánica y como los minerales, ¿no? Pues casi no se ve la diferencia. Entonces, bueno, como que nos sorprendió, porque ambas son de Bahamas, nada más que una es de la pequeña isla y otra es de una zona que vamos a hacer de la casa. Y de hecho aquí tenemos los suelos, ¿no? Que además curioso, nada más les muestro rapidísimo. Este suelo lo tomamos de la casa. Ah, bueno. ahí está, Y es, ahí está. es rojo. Que ese es el Y, de esta ajá, cromatografía. y Ah, sí. nos voló la cabeza porque este color viene porque le caen cada temporada, sí, hay una temporada donde hay unos vientos muy fuertes y llega arena y polvo del Sahara. Y entonces No, llega, está de todo el Atlántico. Sí, sí, de sí. verdad que sí. Y ya hay estudios, o sea, Sí. los encontramos y eso ya está como analizado y estudiado. Y entonces, como que a veces también se nos olvida que aunque sea una isla perdida ahí en las Bahamas, pues de alguna forma está conectada con el Sahara, ¿no? Bien. Pues Ah, decimos acá que es está un como el mar. análisis. Sí, exacto. Ahí lo pusimos con estas notas, o sea, que eso es lo que nos parece también divertido, ¿no? De estos Ujú. objetos, estas cosas que vamos encontrando como irla interpretando, ¿no? Ir analizando. La otra también creo que es un poco más clara, que habla de eso, ¿no? Mm. Como qué es cada anillo, qué representa, qué nos está diciendo, y es eso, ¿no? Como una lectura. Y el dibujo. Dibujo. Nos regresamos al desierto. Regresamos al desierto. Este dibujo es como van a ver el proceso del dibujo, ¿no? Sí. Esto de hecho, Este es el previo al dibujo es que el les previo vamos a enseñar. es como el borrador del Ajá. dibujo. Que trabajamos en un desierto donde había un cráter, que es un Mactesh, y había este corte geológico, o sea, y es
como que nos impresionó mucho los muros y lo que había en ese cráter. Y encontramos este documento que explicaba qué significaba cada uno de estos cortes. Entonces, como que nos voló la cabeza y dijimos, no, pero a ver, necesitamos entender. Ah, este es así, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Estamos a identificar como tienen como una clave y también tienen que identifican si hubo fósiles o hubo presencia del agua, porque este desierto en el que trabajamos es uno de los territorios más viejos Ujú. de la Tierra, ¿no? Entonces, de millones y millones de años, entonces hay muchísimas capas del suelo, ¿no? Eh, ¿Este es el mismo de Baja California o es otro desierto? No, este es en el desierto de Negev. Eh, entonces, bueno, aquí, por ejemplo, claro, o sea, hay miles de símbolos que unos pues, tuvimos que obviamente investigar qué significaban, otros nos quedamos con la duda porque ya no sabíamos, pero esos que se ven como caracolitos, ¿Estos? hablan de exacto, fósiles, es presencia ajá, de fósiles. presencia de fósiles, fisuras, que hubo, por ejemplo, Actividad volcánica exacto, o mar, que hubo presencia de mar, ¿no? Y también fuimos identificando estas piedras de las que hablan, entonces fuimos haciendo ese trabajo de ir buscando estas imágenes que exacto. hiciera referencia al tipo de piedra del cual hablaba ahí, ¿no? Las piedras calizas, arcilla roja, la marga. Entonces, eso la verdad es que fue un trabajo en equipo enorme de muchos días como de estar ahí obsesionados con este. Tuvimos una asesoría con un geólogo, luego Sí. Gala, que es parte del equipo, hizo esta interpretación y luego ya el proceso fue como ahora cómo lo ilustramos, ¿no? Y también cómo Ujú, lo hacemos como ujú. más digerible, ¿no? Exacto, porque Gala es parte del equipo, ella es agrónoma, paisajista y nuestra investigadora máxima, que nos ayuda a encontrar estas cosas, ¿no? Y a tratarlas también de entender. Y luego hicimos este ejercicio, ¿no? De, bueno, ¿cómo lo representamos ahora? Que se entienda, que también se vea bonito, porque pues Mm, la verdad es que para nosotros, o sea, como que para mí la parte visual es muy importante, ¿no? Y era cómo le explicamos ahora al cliente toda esta locura que ujú, acabamos como de analizar. Y entonces fuimos poniendo como capa por capa, entendiendo cada piedra, de dónde viene, estos símbolos, ¿no? ¿Qué significan? Y luego encontramos una parte de la historia que literalmente estaba borrada, sí, ¿no? sí, Entonces, que ahí como que se perdieron, pero cientos de Ah, miles de años. Entonces, bueno, y nada, hicimos como este ejercicio como si se es hubiera como si lo hubieran arrancado. arrancado, que no sabemos por qué, pero bueno, ahí como que va apareciendo, ¿no? La idea es Exacto. que va apareciendo como cada Como por, capa que te habla de distintas épocas, ¿no? Y distintos momentos, pues, geológicos, ¿no? En la historia de la Tierra y cómo se fueron formando, qué fue pasando, si sí, hubo presencia de mar. una cosa también es la composición química y mineral y otra cosa es como los eventos geológicos que pasaron, ¿no? Entonces también tratamos de que este esquema un poco expresara ambas cosas y que justo fueran apareciendo, como esta es la manera en la que se lo presentamos y explicamos al cliente, ¿no? Que fueran apareciendo como nosotros a este corte lo vimos como si fuera un archivo del territorio, de lo que pasó en este territorio. Entonces, cómo iba apareciendo cada archivo y cada capa que nos contaba, ¿no? y los Y colores, ¿no? Cómo van apareciendo colores diferentes. Ah, son líneas los Exacto. colores. exacto. Exacto, que eso también como que nos sorprendió muchísimo porque sí es así, o sea, y es como una interacción entre minerales, ¿no? Y como hay una cosa de química que sucede con el tiempo y ciertos minerales que te va diciendo, o sea, que eso es lo que nos parecía fascinante, que te va narrando una historia de miles y millones de años de qué fue sucediendo en el sitio, ¿no? Y que pues si tú ves el muro, pues ves un muro de piedra y ya, pero si haces ese zoom y encuentras esta información, pues literalmente te vas leyendo como un libro que te va Mm. contando todas la historia del sitio, ¿no? Y qué fue pasando, Exacto. y cómo fue pasando, y un poco por qué, ¿no? Ujú. Sí, incluso hasta la textura, ¿no? De las piedras de la era geológica cambian, ¿no? Exacto, sí. Ujú. Exacto. La textura justo apela más como al
a los eventos geológicos y los colores más a la composición mineral, ¿no? Ujú. Sí, Ah, ahí habla como que hubo un mar, ¿no? Que eso estaba cubierto por el mar, que eso hubo también actividad volcánica, que hubo pues un montón de situaciones geológicas que fueron pasando en el tiempo y que fue formando, ¿no? Como todas estas capas. Y que la erosión, que el viento, ¿no? Por miles y millones de años lo descubrió, porque estaba cubierto, ¿no? Entonces, eso es lo que, donde estábamos trabajando y que por eso nos interesaba tanto entender, porque es un cráter que lleva miles y millones de años que por la erosión, pues se han ido descubriendo estas capas, Mm. que bueno, lo primero que vimos es eso, ¿no? De 2,6 millones de años hasta 125 millones de años, ¿no? O sea, una línea del tiempo que hasta cuesta trabajo como entender, ¿no? Entender la escala temporal leyendo esto fue un desafío. Pero sí, 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 justo. bueno, en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, hay un cerro que se llama el Cerro de los Siete Colores, y ves la transposición de los siete colores del cerro. Como el cerro está desprovisto de vegetación, Sí. y es genial como ves la transición de los siete colores. Ay, qué Ujú, qué bonito. bonito, sí. Nos tendrás que mandar unas fotos. Y después busca el Cerro de los Siete Colores de la quebrada de Humahuaca. Después la quebrada tiene varios movimientos de colores en Ajá. Jujuy, y es muy, muy bonito. Qué bonito. Sí, no, qué impresionante, porque ese son el tipo de cosas que nos emocionan, ¿no? Como que Ujú, nos llaman mucho la atención y este Cerro de los Siete Colores, vamos a buscarlo, pero ujú. que nos causa como mucha intriga, ¿no? Sobre todo mucha curiosidad y ahí es donde nos clavamos pues a entenderlo, ¿no? Que nos cuesta trabajo diseñar y trabajar en algún lugar que no entendemos, ¿no? O Claro. que no somos también de ahí, entonces como que... Sí, entre más ajenos, más hay que estudiarlo y más nos clavamos y más nos Ahí emocionamos. está. Ah, espera que ahí se fue. Ah, Ah, wow. Ah, ya sé cuál, sí lo he ya, ya, sí, sí, visto. sí, famosísimo. Es- Sí, claro, ya, claro que lo he visto, está increíble. Sí, 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 total. sí, eso Esto- es en Pumamarca está. no. Mm, qué Sí, maravilla. es muy bonito. Ahí tenés como esas Mm, etapas, que puede ser medio surreal, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 sí. sí, parece que alguien lo pintó, ¿no? O sea, como que Sí, no sí. parece, es como Comex lo patrocinó. No, y además que tiene esta cuestión de que es prolijo, ¿no? Como que se le ven las líneas como prolijas, ¿no? Como que las capas. Sí, Por eso me Mm, acordé. ujú. exacto. Ah, qué Sí, los increíble. colores seguro apelan a algo, ¿no? O sea, no sé, te dan muchísima Beso. información de la Sí. composición, de todo lo que hablamos, Ujú, ¿no? ujú. De cada capa seguro va a tener una salud distinta, ¿no? Porque es no sé, es un suelo distinto, es también tal vez de una época. Sí, los minerales, y qué increíble. Seguramente ahí tiene alguna como, no sé, dinámica con el oxígeno, ¿no? Que se Mm, descubrió cierta piedra y entonces se oxidó. Posiblemente. Digo, no sé, habría que obviamente echarse un clavado, pero es que sí, es precioso, es precioso. hagamos un Y diagrama del Cerro de los Siete. estaría increíble. Tienen que ir venir a la Puna. Sí, Ahí se van sí. a el norte Invita- argentino. Eh, Invitamos y vamos y hacemos así Sí. un análisis del cerro. bueno, y bueno, ya vamos terminando. Y hoy, ¿qué está haciendo Tejido Paisaje? ¿Qué está trabajando? ¿En qué está trabajando? Estamos, bueno, hoy, sí, estamos de hecho haciendo una exposición, más una exposición donde queremos como narrar como este análisis y esta visión del paisaje y de su entendimiento, y vamos a poner muchos mapas y mucho como análisis del territorio, y colaborando con un artista que se llama Perla Krause, Ujú. donde hicimos como una pieza juntas que es como una impronta que grabamos como, bueno, más bien hicimos como el registro de la memoria de una maqueta aquí en Ciudad de México, en la Roma, pero que a la hora de grabarla es como este ejercicio de descubrir territorios, ¿no? Es literalmente agarramos una tela, un grafito,
y la tallamos para Pero, encontrar y revelar lo que hay abajo, que es increíble, pero fuimos encontrando, o sea, grietas y esas grietas parecen ríos secos, ¿no? O estos fragmentos de banqueta que quedan cuando no se repavimenta, ¿no? Y es una banqueta ya que ujú, tiene tiempo. Y entonces lo grabamos y parecen lagos, ¿no? Parece como, sí, como estas formaciones, como islas. islotes, exacto, como islas. Entonces eso, como también un poco perdernos en la escala, ¿no? Y de pronto no sabes si es eso, como un dibujo de un río seco o es una grieta en el suelo. Y estamos haciendo como esa colaboración, entonces estamos haciendo esa expo, estamos haciendo el proyecto, bueno, en Bahamas ahora, Ujú. estamos trabajando en él y estamos tratando de que nuestra intervención sea mínima, pero pues eso luego es difícil, ¿no? Porque todos nos emocionamos y queremos hacer muchas cosas y ahorita nuestro trabajo ha sido como contener esa emoción y que la intervención sea Sí. así mínima, lo mínimo posible. Estamos, ¿qué más? Pues Veracruz, tenemos Muchos un par proyectos. de un par de proyectos en Veracruz, Mm. este, que también son en la costa de Veracruz, cerca a Boca del Río, y pues son los que están, digamos, ahorita en desarrollo. Bueno, y en Baja Atla y Acar, que son como dos ranchos que están también en Baja California, y esos han sido también muy bonitos porque como ya hay un amor por el desierto, ya vamos y los exploramos y Ujú. sin miedo ahí a caminar en él y hacer recolecciones también como de las plantas de ahí. También tenemos uno en Baja California Norte, que ese es muy bonito porque queremos intentar hacer un proyecto que frene la desertificación a través de la agricultura y el turismo, ¿no? Entonces, cómo cultivar en el desierto, cómo mejorar el suelo. Y bueno, ahí fuimos en búsqueda de agua, ¿no? A ver si encontrábamos pozos, si encontramos un pozo y pues bajamos como un pozo que se ve que tenía mucho tiempo y que como que se volvió a cubrir. Entonces cuando lo descubrimos y metimos una cubeta y la sacamos, salió un búho y una serpiente y toda la fauna que estaba ahí metida. Entonces, bueno, en esos andamos, explorando Explorando desiertos y territorio. territorios. ¿Y por qué son tapados? ¿Por el movimiento del desierto? Ese en particular que encontramos en Baja California Norte, este es una zona muy peculiar, que es el centro de Baja California Norte, por el Valle de los Siros. Es una zona súper seca, la lámina pluvial es entre 100 y 150 milímetros al año, o sea, no llueve. Y pues está un poco abandonada porque es muy hostil, ¿no? Entonces se ve que alguien habitaba ahí en algún momento hace muchos años y encontró un pozo y de ahí sacaba agua. Y pues como estaba abandonado, con el tiempo se Ah, cubrió de nuevo y por eso lo encontramos. Ujú, mira vos. ujú. Y si tendrían que elegir un territorio que todavía no han trabajado, ¿dónde les gustaría trabajar? ¿Qué parte del territorio o paisaje te gustaría investigar? No sé, híjole, pues Altas montañas, nieve, frío, calor, trópico, ¿qué le gustaría? Mira, Llanura. yo, la verdad, ahora que fui a Brasil, me quedé con mucha curiosidad de entender más la Amazonía, mm, ¿no? La selva, tipo el bosque. La selva, sus dinámicas, sus suelos tan viejos, ¿no? Tan, pues seguramente tan ricos, esa megadiversidad, no sé, como esos ríos voladores, ¿no? Que esa genera la humedad Amazonía altísima. que es curioso, pero algo de lo que aprendí allá es que la Amazonía creemos que es un bosque pristino, o por lo menos yo lo creía, ¿no? Y que es muy viejo, pero finalmente es un jardín, es una zona de cultivo hecho por el hombre, ¿no? Y son diferentes tribus que han cultivado pues en los bosques tropicales y que tiraban árboles para hacer agricultura y regresar esa misma madera al suelo, ¿no? Y cultivar en el bosque con sus dinámicas del sitio y luego hacían rotación, entonces dejaban ese lugar a que se recuperara, iban a otro
Y encontraron, y ahí es la famosa como Terra Negra, ¿no? Es la tierra de indígena, que es tierra muy fértil, pero que es porque es una tierra que ha sido trabajada, ¿no? Y cultivada por el hombre en el bosque, en la selva. Mira Ujú. vos. ¿Y vos? Eso, ¿y tú, Arturo? Pues yo creo que la selva es muy ¿Cómo le interesante y es repetí? distinto a también a todo lo que hemos trabajado como en desierto. Pero ahora que mencionaste alta montaña, podría ser muy interesante también trabajar algo en alta Mm, montaña. Yo creo que las condiciones, pues el tipo de vegetación que crece en alta montaña es muy específico, ¿no? Entonces tal vez eso también es, el paisaje no solamente es la vegetación, ¿no? Sino son muchas otras cosas. Entonces tal vez alta montaña mm. como por descubrir de qué otra forma podríamos hacer paisaje. Por ponerla difícil, Por ponerla Claro. difícil también. ¿En ¿no? México tienen cordón montañosos altos o es bajo? No, no sé, no me acuerdo. En En México. México Sí, está ¿tienen cerros altos o más sierra? pues está la Sierra Madre, está Ah, eso me acordé. Sí, 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 sí. sí, tenemos algunos, pero también alguno de Sudamérica estaría muy Mm, interesante también. Y ujú. los Andes son muy seductores. Exacto, Muy sí, justo. seductores, sí. Sí. Eh, Así que bueno, y cuando vaya a la Ciudad de México, ¿qué parque o qué lugar de naturaleza dentro de la ciudad, así Mm. como de botánico, de paisajismo, me recomiendan ir en México, desde los paisajes? Bueno, hay dos. Uno, porque yo le tengo mucho cariño personal, porque además vivo aquí muy cerca, pero sería Chapultepec, ¿no? Chapultepec, que es un parque urbano increíble, es 5 veces más grande que Central Park. Es tiene además museos, Sí, tiene está el castillo de Chapultepec, ¿no? sí, tiene una parte histórica muy importante también de la ciudad Sí. y de México, realmente. Sí, es como nuestro pulmón el centro, pero también, por ejemplo, Cuemanco, ¿no? Cuemanco. Cuemanco también. Ah, bueno, y la reserva del Reserva del Pedregal, claro. Bueno, pero Recomendamos tres. sí, tres, Top tres. tres. Chapultepec, Chapultepec. Cuemanco, que es esta parte de Xochimilco, que no sé Sí. si seguro has visto donde de que hay como unos barcos, son las trajineras, El son estos parque. canales, que es como lo que queda de lo que pudo haber sido la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Son los canales, es lo que queda, que digo, ahora esta zona se abastece con agua tratada, A las pero trajineras, me había dicho vos. Ah, estas son las trajineras. bueno, esas son las trajineras, pero de pronto te salen mejores fotos si pones fue manco. Fue manco. Eh, bueno, sí, como está la reserva ecológica, ¿no? ¿Fue manco? No, con C, con C. Q- Cuemanco, ahí está, mira, ahí te sale. Bueno, Mirá Bueno, vos. bueno, las trajineras son estos barcos, ¿no? Estos barcos pero que, es un poco más esto, ¿no? Que ajá, pues sí, la reserva de Cuemanco. Eh, pero es precioso y aquí hay de hecho una zona productiva, es un sistema ancestral de cultivo que se llaman las mm, chinampas, ¿no? Entonces las chinampas es este sistema que produce en tierra flotando en el agua, ¿no? Que se hace como todo un sistema con los ahuehuetes que son esos exacto, árboles que que confinan. confinan las raíces, confinan. Estos. Pues eso Podría debe ser, ser como unos ahuehuetes muy podría ser viejos, unos como ahuehuetes un muy álix, un salix puede ser. salix. Pero bueno, sí es un sistema de cultivo ancestral que se conserva todavía, pues poco, pero todavía en algunas zonas como del parque ecológico. Y que aquí también hay pues, muchos viveros, muchas zonas productivas. Aquí tratan de conservar a los ajolotes, ¿no? Igual los has visto, que se pusieron como de moda estos animales que son Sí. tan tóxicos. Vienen mucho
de esta zona y pues imagínate, así era la Ciudad de México, ¿no? Porque la Ciudad de México está construida sobre un lago y pues había este sistema, ¿no? Como de canales y de Muy riego. interesante. Pero bueno, Eh, este Pedregal, que tuvo actividad volcánica Ujú. y que se cubrieron muchísimos kilómetros con lava, y la UNAM, La reserva toda la geológica de la reserva, UNAM. ajá, el REPSE está, o sea, está en esta zona, y Barragán, ¿no? Fue como de los que, y Juan O'Gorman, como que descubrieron esta belleza y construían, pero con una relación mucho más respetuosa, ¿no? Con esta piedra. Y es muy bonito y ahí también está, pues, el registro, ¿no? De esta piedra volcánica y la vegetación, hay muchísimas plantas endémicas, ¿no? Por estas condiciones tan específicas de esta zona. Y nada, obviamente pues ya la traza urbana y el urbanismo medio se comió casi toda esta piedra volcánica, pero todavía hay ciertos registros, sobre todo pues en la reserva, en la ¿Qué UNAM. sería esto, más o menos? Ujú, Sí, ujú. exacto. Que Ujú. también cambia muchísimo, depende de la época del año, ¿no? O sea, ahorita otoño, bueno, ahorita que está lloviendo mucho, quién sabe, pero cuando no hay lluvias es un paisaje súper ocre, amarillos, bellísimo, de que todo está seco. Y cuando hay lluvias, la hierba es así verde exponencial, ¿no? Ujú. Es súper bonito. Sí, y es bonito en secas. A mí me encanta porque se ve más También, la los piedra. Y dos. es una piedra negra, volcánica, súper Ujú. bonita. Y a veces se ve ese registro, ¿no? Como de cuando hizo erupción y se ve la traza Mm, de cómo se enfrió la piedra, que es súper mm. bonito. No. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Alguno de los dos conoce Buenos Aires? ¿Ha estado por acá? No, yo no. Yo sí, pero hace varios años. Sí, sí, ¿Y sí. qué te pareció? Bueno, las caras Fantástico. sigue siendo, somos pueblo igual para México, pero No. No, pero ¿qué les increíble, las pareció? librerías, precioso. A mí me encantaron las librerías, las facturas que les dicen, ¿no? O Las medialunas. las medialunas, sí. Ok, Eh, es como un pan, ok. Una ¿no? croissant, pero hecha de manteca. Ándale, como Ah, con vale, vale. Ah, cuernitos. ok, ok, ok. Muy bueno. Ok. Pero sí, la arquitectura es preciosa, ¿no? Y la ciudad es muy bonita. A mí me gustó mucho. Como que yo tuve una buena experiencia. Bien, bueno, cuando regresen, estoy por acá, o si viajo a México, se me van a quedar como 2 meses con toda la gente que voy conociendo en México, pero bueno, voy a ver. Pues te tienes que venir una temporada larga y así entre todos Exacto. Sí, me- turisteamos, que hay que turistear. así tengo una cena y un almuerzo ya por largos. Sí. Sí, Sí, nosotros pedimos llevarte a Xochimilco y a una chinampa, exacto. Bien, ¿va? Para partes. bien. No entendí nada, pero sí, vamos. Venga. Tú Así que la vas. bueno, bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias a ti, Adrián. Chao, chao. Chao. Chao.